Evalúa las expresiones. Responde en grados y radianes. Observe que todas las expresiones involucran la función inversa cosecante o arccosecante, donde el dominio o la entrada siempre serán cuando x es menor o igual que 1 negativo, o x mayor o igual que 1 positivo, que son todos los posibles valores de la función cosecante. Y el rango es y mayor o igual que pi negativo sobre 2, y menor o igual que pi positivo sobre 2, donde y no es igual a 0. Lo que significa que la salida del rango en la posición estándar será de 0 a pi en 2 radianes, sin incluir radianes 0, o de 0 a pi negativo sobre 2 radianes, de nuevo sin incluir radianes 0. La primera expresión en cosecante inversa de la negativa. Esto es igual al ángulo en este intervalo que tiene un valor de función cosecante de 1 negativo. En el círculo unitario, cosecante θ es igual a 1 sobre i. Entonces podríamos encontrar el punto donde el recíproco de la coordenada, y es igual al valor de la función cosecante, pero a menudo es más fácil reescribir estas expresiones en términos de seno inverso, ya que el valor de la función cosecante y el valor de la función seno son recíprocos entre sí. Una vez que conocemos el valor de la función seno, podemos ubicar el punto en el círculo unitario utilizando la coordenada y así que de nuevo, para la primera expresión, sabemos que el valor de la función cosecante es igual a 1 negativo como fracción, negativo a 1 positivo. Y note en este caso, tomaría el recíproco. Tendríamos 1 positivo sobre 1 negativo, que sigue siendo negativo, lo que indica que el valor de la función seno también es negativo y, por lo tanto, cosecante inversa del negativo es igual al seno inverso del negativo. Para evaluar esto, ahora solo encontramos el punto en el círculo unitario en este intervalo que tiene una coordenada y de 1 negativo. ¿Cuál es este punto aquí? Y, por lo tanto, el lado terminal del ángulo que estamos buscando es este rayo. El lado inicial aquí. El ángulo que buscamos no es 270 grados o 3,2 pi radianes, porque eso no está en la salida o rango de cosecante inverso o seno inverso. Necesitamos rotar en sentido horario y, por lo tanto, el ángulo es negativo 90 grados, o en radianes, pi negativo sobre 2 radianes o 1,2 radianes negativos. Entonces esto es igual a 90 grados negativos, o en radianes, negativo 1,2 pi radianes. A continuación tenemos cosecante inversa de 2 negativos, lo que indica que el valor de la función cosecante es igual a negativo 2 sobre 1. Busquemos el valor de la función seno. Tomando el recíproco de esto. El recíproco de negativo 2 sobre 1 es 1 sobre negativo 2, que es igual a negativo 1 o 2. Lo que significa que podemos reescribir un cosecante inverso negativo 2 como seno inverso de 1 2 negativo. Para evaluar el seno inverso de 1 2 negativo, ubicamos el punto en el círculo unitario en este intervalo que tiene una coordenada y de 1 2 negativo. ¿Cuál es este punto aquí? Entonces el lado terminal es este rayo. El lado inicial es este rayo, y nuevamente el ángulo no es de 330 grados o 11,6 pi radianes porque ese ángulo no está en el rango o salida de cosecante inversa o seno inverso. Necesitamos rotar en sentido horario. Y, por lo tanto, el ángulo es negativo 30 grados, o en radianes, negativo pi sobre 6 radianes o negativo 1,6 pi radianes. Entonces esto es igual a 30 grados negativos, o negativo 1,6 pi radianes. A continuación tenemos cosecante inversa de la raíz cuadrada 2, lo que significa el valor de la función cosecante de la raíz cuadrada 2 sobre 1, nuevamente encontremos el recíproco de esto que nos dará el valor de la función seno. El recíproco es 1 sobre la raíz cuadrada 2. Tendrá que racionalizar el denominador aquí para reconocer el valor de la función seno en el círculo unitario. Entonces ahora multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 2. Y simplificamos. Esto es igual a la raíz cuadrada 2 dividida por 2, lo que significa una raíz cuadrada cosecante inversa 2 es igual al seno inverso de la raíz cuadrada 2 sobre 2. Al evaluar el seno inverso de la raíz cuadrada 2 dividido por 2, ahora buscamos el punto en el círculo unitario en este intervalo que tiene una coordenada, y de la raíz cuadrada 2 dividida por 2. ¿Cuál es este punto aquí? Este es el lado terminal del ángulo, este es el lado inicial.
Girando en sentido antihorario, el ángulo es de 45 grados o en radianes, pi sobre 4 radianes o 1/4 pi radianes. Entonces esto es igual a 45 grados o 1/4 pi radianes. Para el último ejemplo tenemos cosecante inversa de 2 raíces cuadradas 3 divididas por 3. Entonces, si el valor de la función cosecante del ángulo es 2 raíz cuadrada 3 dividido por 3, de nuevo, encontremos el valor de la función seno que es el recíproco de esto. Lo que nos da 3 dividido por 2 raíz cuadrada 3. Sin embargo, debemos racionalizar el denominador para reconocer el valor de la función seno en el círculo unitario. Entonces multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 3, que nos da 3 raíz cuadrada 3. Aquí tenemos 2 por 3, que es 6. Porque ¿cómo simplifica esto? Hay 1 3 en 3 y 2 3 en 6. Esto se simplifica a la raíz cuadrada de 3 dividida por 2, lo que indica que la cosecante inversa de 2 raíces cuadradas 3 dividida por 3 es igual al seno inverso de raíz cuadrada 3 dividido por 2. Entonces ahora encontramos el punto en el círculo unitario en el intervalo donde la coordenada, y es la raíz cuadrada 3 dividida por 2. ¿Cuál es este punto aquí? Y por lo tanto este es el lado terminal del ángulo. Este es el lado inicial. Girando en sentido antihorario, el ángulo es de 60 grados o en radianes, pi sobre 3 radianes o 1/3 pi radianes. Entonces esto es igual a 60 grados, que es igual a 1/3 pi radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.